Bueno, ¿cómo andan? Darles la bienvenida nuevamente al tercer encuentro de este seminario de lógica algebraica, álgebra universal, teoría de categorías y temas afines. En el día de hoy nos va a estar hablando Valentina Andrada acerca de un morfismo de congruencias asociado a un funtor adjunto a derecha entre cuasivariedades. Así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Vale. Em, Estuve hasta último momento, la verdad, porque no sabía qué poner, qué no poner. em, Así que bueno, em, veamos qué pasa. La idea a grandes rasgos es que uno tiene cierto tipo de álgebras sobre un lenguaje algebraico, ciertas clases, como bueno, pueden ser variedades, cuasivariedades o algunas un poco más generales y hay comparaciones entre esas clases de álgebras dadas por funtores y a veces tenés una relación entre comparaciones como son los casos de los adjuntos, de los pares adjuntos. Eh, Básicamente lo que se hace es caracterizar la forma que tiene un adjunto a derecha este, entre dos de estas clases de álgebras involucradas. Y en base a eso se dice, bueno, si todo es de esta forma, entonces podemos inducir un cierto morfismo de congruencias entre la clase, entre un álgebra de la clase de partida y y de su asignación vía el adjunto a derecha. Este, mm, con eso se puede hacer algo de teoría y qué sé yo, pero antes de eso muestro cómo usar la herramienta esta, o bueno, cómo yo concibo esta herramienta para descomponer funtores adjuntos a derecha. Bueno, por eso, ejemplos, la descomposición de un adjunto a derecha general que propone Moraschini, ejemplos de descomposiciones. Finalmente, el morfismo de congruencias se muestra, se caracteriza con una, una condición, como dice William, un tanto acomodaticia, pero que tiene algún que otro ejemplo de... El ejemplo canónico acá es el funtor de Kalman en algunas de sus versiones. Em, en fin, uno parte de un lenguaje algebraico, bueno, tenés la noción de ecuación y de cuasiecuación sobre un conjunto finito de variables, y también la de cuasi-ecuación generalizada, que es básicamente lo mismo que la cuasi-ecuación, solamente que en las premisas puedes tener, digamos, una l- las ecuaciones están indexadas por cierto conjunto I con, ca- digamos que está asociado a un cardinal regular. Este, mm, bueno, y tiene un correlato, las ecuaciones, las clases de álgebra, se sabe del álgebra universal que, que están caracterizadas por cierta colección de ecuaciones tiene un correlato con la cerradura de la clase por los operadores de clase HSP. Con cuasi ecuaciones pasa lo mismo y con cuasi ecuaciones generalizadas pasa lo mismo, ciertos operadores de clase. Bueno, esto es variedad si existe un conjunto de fórmulas que caracteriza a la clase, es decir, que la clase es igual a los modelos que satisfacen este conjunto de ecuaciones, y es una cuasi variedad si es caracterizable por un conjunto de cuasi ecuaciones, etcétera. Digamos, digo, también vale para cuasi ecuaciones generalizadas. Ejemplo, Boole, Hating, todas las que se usan en lógica algebraica, y A, que son las álgebras de interior, que no sé, yo no las conocía. Son básicamente un conjunto con ínfimo, supremo, cero, uno, negación, y un operador de interior, que sería como el dual de los operadores de clausura habituales, como, bueno, espacios topológicos y eso. L grupos con unidad fuerte, esta clase no es una cuasi variedad generalizada, de hecho, tuvimos problemas con esa clase
no es axiomatizable por ni siquiera por un conjunto de cuasi ecuaciones generalizadas con infinitas premisas. Y eso, nada, es por el tema de la unidad fuerte. Si uno relaja lo de la unidad fuerte y permite solamente L grupos punteados digamos, un L grupo con un punto P, no necesariamente unidad fuerte, la equivalencia con el funtor de Mundici se extiende a una adjunción que funca todo el aparataje de Moraschini. Y hay ejemplos de cuasivariedades generalizadas que no son cuasivariedades medio ad hoc, pero bueno, uno es este, un lenguaje que tiene un cero y tiene eh, una operación unaria por cada natural y uno elige una cuasi ecuación generalizada, bien particular que no puede ser finitizable, digamos. Ese es un ejemplo. Bueno, y acá los ejemplos como canónicos que para este trabajo son, primero que nada, el funtor de Kalman en su versión de retículos distributivos acotados en álgebras de Kleene, que es agarrar un retículo y quedarte con los pares cuyo ínfimo da cero. Tenés asociadas las operaciones, es una operación de retículo, ínfimos supremos nuevos, cero y uno y además una negación involutiva. Después, cualquier cuasivariedad, de hecho generalizada, si vos te olvidás de la estructura, digamos, te quedás con un reducto, esto también es, bueno, es un funtor y tiene un correlato, tiene un adjunto a izquierda, también descomponible en los términos de Moraschini. Los operadores, el operador el funtor de álgebra interior en Hating, que es quedarte con los elementos abiertos, en Hating y Boole, quedarte con los regulares. Acá está el ejemplo que contó Fernando en la sesión pasada, que es de FBCI en SUBCI, eh, que es, él decía A menor o igual que no B, que por suerte equivale a esto, o por suerte para mí, y después de grupos punteados, con la definición que di antes en MB, así, bueno, acá dije pero no tiene por qué ser unidad fuerte, y el funtor es el mismo, el de Mundici. Ahora, ¿cómo se hace esto de la descomposición? Tomás dos cuasivariedades en lenguajes respectivos y tomás un adjunto a derecha. Básicamente existen, Moraschini te dice, bueno, entonces se puede factorizar así, naturalmente isomorfo a composición de dos funtores particulares que cumplen, ciertas variables en juego, que es este tita, este L y este kappa, que no voy a entrar en muchos detalles, pero juegan un rol para hacer descomponer a G como su composición. Nada, kappa es un cardinal. Para el ejemplo Kalman, que es el que más bola, no sé, le estoy dando últimamente, es kappa igual 2. Y bueno, L es un sublenguaje de esta cosa y tita es un conjunto de ecuaciones que imagínense el a ínfimo b igual a cero, en el ejemplo Kalman. O, o no a igual a, o cuadradito a igual a, o a implica no b igual uno, algo de una forma ecuacional tiene que ser. Bueno, la cuestión es que, como esto es naturalmente isomorfo, el, el conjunto subyacente de la acción en objetos del funtor son las capauplas de tipos en A que satisfacen todas las ecuaciones de tita. Pone kappa igual a 2 y pones tita igual a ínfimo b igual a cero y te queda los pares AB tal que a ínfimo b es igual a cero, por ejemplo. Y bueno, las operaciones en general están dadas por capa uplas de términos en capa por n variables, pero te estás quedando con finitas. Y si uno pone cierta condición entre L y tita, entonces eso efectivamente te define una álgebra.
definís un álgebra sobre tita L compuesta con el funtor. El primero se llama el funtor potencia matricial, el segundo, no sé si tiene nombre, pero es una generalización de un trabajo de Mackenzie. Para tita tenía que ser de cierta forma, usando que hay idempotentes inversibles. Caracteriza las equivalencias de categorías entre prevariedades. Bueno, y la clave básicamente es elegir cómo definir las operaciones para que esa relación que decía yo entre tita y L es que las soluciones, los tipos de A a la capa que satisfacen tita, si vos agarrás esos y los operás con las nuevas operaciones que definiste en base de términos, de qué sé yo, eso vuelve a satisfacer tita. Y entonces eso automáticamente ya te hace que sea un adjunto a derecha. Cuando lo estamos pensando al revés, como estamos pensando, bueno, elijo un kappa, elijo un tita, elijo un L, ¿cuándo eso me da un adjunto a derecha? Bueno, cuando pasa esto. Esa es como la clave. Un ejemplo es el que vengo diciendo desde el principio, el Kalman común, o bueno, fue el primero que conocí yo, que lo mandás a KDL, ínfimo, supremo, negación, uno y cero, en donde estas nuevas operaciones están dadas, como dije antes, en términos de términos. El ínfimo entre estos dos bicharracos es el ínfimo en la primera, el supremo en la segunda. Para el supremo es el supremo en la primera, el ínfimo en la segunda. La negación es dar vuelta, el uno es el uno cero y el cero es el cero uno. Ahora, si yo dejo esto así y elijo tita, eh, son los pares cuyo ínfimo da cero. Quiero ver que es cerrado por las operaciones. Bueno, no hago la cuenta completa, pero para el ínfimo, por ejemplo. Tomás A, B, C, D pares, un par de pares, cuyo ínfimo da cero en el álgebra original. Bueno, por cómo lo definí, es esto que está acá. Ahora, veamos si esto vuelve a pertenecer, si satisface tita. O sea, tenés que agarrar a ínfimo C, infimiarlo con B supremo D, que es la segunda coordenada. Bueno, si es distributividad, ahí es importante eso, y te termina quedando cero. O sea que vuelve a pertenecer. Lo mismo pasa con el supremo, con la negación por la conmutatividad del ínfimo, con el uno cero y 0, 1, porque bueno, bla. Este, mm, esa es la verificación. Y bueno, esto es lo que decía hoy. Esta cosa, el para B está en esta cosa abstracta, si solo si básicamente A ínfimo B es cero, que es la condición que uno pide en el funtor de Kalman. Bueno, otro ejemplo es el que conté de la cuasi variedad, si te quedas con un subconjunto del lenguaje y consideras la clase de los L subreductos de la cuasi variedad, eso te da una cuasi variedad generalizada y tenés un funtor de olvido. Bueno, resulta que si elegís tita igual vacío, porque es eso, a un álgebra la mandás a un álgebra sobre el lenguaje LB, lo mandás a un álgebra, una L álgebra, que tiene conjunto subyacente el mismo que el del original, solamente que te estás quedando este, mm, con menos lenguaje. Entonces ahí tita es vacío. Para cualquier L que elijas, eso va a ser un adjunto a derecha, o sea, tiene un adjunto a izquierda. Para poner un ejemplo más concreto, ¿no? Retículos distributivos acotados, en retículos distributivos te olvidas que tenés el cero y uno. Eso es un ejemplo de esta construcción, de esta cosa. Y tiene un adjunto a izquierda por las consideraciones generales de Moraschini, por ser cerrado por las operaciones. Este es ejemplo. Bueno, después está que yo le pedí ayuda a Fernando para ver si la cuenta la había hecho bien, la cerradura por la operación, creo que era la implicación. Agarrás a un objeto de FBCI, que es una BCI con un punto distinguido, y lo mandás a KX de A, que lo habíamos definido antes, eran los pares A beta, el que A implica no B es igual a uno.
Y ahora definís estas nuevas operaciones que ahora vemos. El tita va a ser el que me permite, digamos, el que uno pone en la construcción Kalman correspondiente y definís las nuevas operaciones así. Que vos decís, ¿y de dónde lo sacaste? Y em, bueno, ese es el chiste, o sea, saber cómo definir las nuevas operaciones. Eso es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Vos decís, bueno, tengo la clase de álgebras de partida y tengo ciertas operaciones que cumplen ciertas condiciones. ¿Cómo le hago twist a eso? Bueno, una especie de Kalman generalizado. Em, Estamos como en esa dirección. Bueno, la involución así y el cuadradito así. O sea, básicamente, no sé. Vi a ver lo que propuso Fernando y veo que es cerrado por las operaciones. Em, bueno, acá está hecha la cuenta. Eh, y bueno, y bueno. Ahora, el morfismo de congruencias. Em, O sea, ¿por qué es interesante? Si vos tenés que dos congruencias son los conjuntos de congruencias son isomorfos, como retículos, entonces en particular uno es simple si solo si el otro lo es, o subdirectamente irreducible se preserva por la existencia del monolito, es la modularidad, si es distributivo, en fin un montón de propiedades que comparten las dos álgebras si si sus retículos de congruencia son isomorfos. Entonces, supongamos que tenés un adjunto a derecha que se descompone así para cierto tita, para cierto kappa y para cierto L. Bueno, una cosa que no dije es, bueno, está caracterizado, hasta ahora usamos siempre kappa igual a 2 o kappa igual a 1. Está caracterizado cuando pasan cosas cuando tita y kappa son finitos. Más precisamente, el adjunto izquierdo va a mandar al libre en un generador, sí, solo sí, manda el libre en un generador en un finitamente presentable, en la categoría de llegada. Bueno. Sabemos, tenés un adjunto derecha, bueno, es de esta forma, en el conjunto subyacente, y lo que hacemos es, bueno, si tomás una relación en A, digamos, en el álgebra de partida, definimos como la levantada que sea la pointwise, digamos, un par de capa uplas está relacionado, si solo si está relacionado componente a componente. Eso para una relación cualquiera, eso te da una relación. Y la idea es que si vos la restringís al universo de la aplicación del funtor en el álgebra, bueno, te da una relación. Si partiste de una congruencia, entonces llegás a una congruencia y bueno, se comporta bien esto. Acá uno, bueno, piensa, capaz hay una transformación natural dando vueltas, no sé, yo lo pensé y no, no sé, no llegaba a nada muy evidente al respecto. Este, bueno, esta es una de las condiciones, esta es la condición medio trivialonga que caracteriza la inyectividad del morfismo que tenemos definido por ahí, que es que si tenés dos congruencias distintas, entonces tomás un par de elementos que estén en la primera o en la segunda o al revés, entonces esencialmente lo que dice esto es, bueno, existe un par V de capa U plus que en una coordenada de esas justo es XY. Este, bueno, como el par V está en phi de R1, eso significa que, digamos, el XY está en R1, pero al no estar en R2, necesariamente entonces no va a estar en phi de R2. Y eso es, digamos, lo que hace que no sea inyectiva, o lo sea.
Sí, solo así. Eh, y yo acá hice un dibujito queriendo como recrear esta idea del V como capa upla y en la coordenada K están relacionados, están en R1, pero X e Y no están en R2, entonces no pueden estar en phi de R2. Y bueno, después está esta que también tiene como un aspecto geométrico parecido. La idea es lo de la surjetividad. Este, mm, Vos tomás una congruencia en GDA. Querés una congruencia en A, tal que por phi vaya a esa congruencia, eso es surjetividad. Bueno, tomás una congruencia en GDA. Y te fijas cuáles son los pares tales que existe una levantada, y esa levantada esté en S. Este, mm, bueno, eso no siempre es una congruencia, pero bueno, uno toma la congruencia generada por eso y la phi es surjectiva si solo si se cumple esta inclusión. La otra vale siempre. En los casos concretos, por lo general, uno tiene esta R sub S estrella, em, como que aparece naturalmente que sea una congruencia, porque eh, mm, ponele con capa igual a 2 vos tomás XY y el V va a ser el U va a ser el X0 y el V va a ser el Y0. Entonces, en el ejemplo Kalman, por ejemplo, igual ahí no vale la surjetividad, vale la inyectividad, nada más. eh, pero bueno, esta es como la condición que encontramos que caracteriza la surjetividad de la flecha. Bueno, acá yo encontré dos ejemplos que la verdad que, como dije, en el caso general no vale la surjetividad del morfismo, pero si empezás a poner condiciones, llegás a subclases, subcategorías plenas de, mm, de las álgebras en cuestión, en donde se verifica el isomorfismo. Pero la verdad que, sinceramente, fueron un tanto ad hoc. No sé si tienen un correlato lógico o si sirve para algo. Tampoco las encontré en la bibliografía. Es retículos distributivos con una implicación, pero donde además le agregás I3 y Dn, digamos, 0 implica x igual a 1 y que la doble negación te devuelve el tipo X. Y van a clean centradas. Lo mismo que antes, solamente que con un centro, que el centro va a ser el 0, 0. Bueno, se puede descomponer así, el tita es el habitual, x ínfimo igual a cero, y las nuevas operaciones son así. La implicación parece que es distinta a la otra. Sí. Y bueno, de nuevo, acá lo que uno tiene que hacer es ver que es cerrado por las operaciones. Este, para este ejemplo, después, si alguno tiene más información sobre esta clase de álgebras, lo escucharé con gusto. Em, Acá el morfismo es un isomorfismo, y la prueba pasa por que esencialmente, en los dos ejemplos que voy a dar en donde se da el isomorfismo, uno obtiene la existencia de ciertos términos que, dado un par ABCD en la congruencia de arriba, sí, en la congruencia de arriba, lo podés separar en, te podés quedar con las primeras dos coordenadas, digamos, la primera coordenada de la primera upla y la primera coordenada de la segunda upla y al revés, y reconstruirte la congruencia de abajo. Este, mm, bueno, no la puse a la cuenta para no molestar. Bueno, y después otro tipo de funtor de Kalman
retículos residuados conmutativos integrales con un cero a una clase que yo le puse así, que es clean acotado, con una implicación y con un producto. Y uno define las operaciones así, son cerradas. Bueno, no lo dije antes, pero acá, acá te da una función, acá es adjunto a derecha. Este, Fíjense que solamente por haber definido las operaciones y ver que son cerradas, que el conjunto de soluciones es cerrado por las operaciones. Eso es Moraschini. Acá lo mismo, como estamos tomando que es integral, las álgebras de partida, el E es el top y entonces el uno es el 1, 1. Este, mm, y bueno, acá también vale que es un isomorfismo, eh, el morfismo de congruencias. Bueno, eso es todo básicamente. Eh, las referencias son el trabajo de Tommaso, en donde hace esta caracterización de los adjuntos a derecha entre cuasivariedades generalizadas y ciertas, una noción de traducción entre consecuencias semánticas, que lo llama traducciones capa contextuales. En el trabajo de Adamek es donde se presenta que tiene que cumplir un adjunto a derecha, que tiene que cumplir un funtor entre categorías de álgebras tipo cuasivariedades para ser adjunto a derecha, que es que preserve con límites dirigidos y límites, y el trabajo de Mackenzie es en donde se basó Moraschini para hacer esta generalización. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Valen, por la charla. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces ahora, como siempre, el espacio para preguntas, comentarios. Pueden habilitar su micrófono y participar. Hola, Buenas tardes. yo quiero preguntar, ¿cómo estás? Em, Estas DLI estrella, ¿cómo es, Van, en que definís? No cumplen que cero implica X es igual a uno. Eso no es cierto para cualquier DLI. Y también estaba pensando si pedir DN no hace que colapsen en bool automáticamente. No sé si eso lo pensaste. A ver, estas. Yo no veo, capaz que Estoy se... moviendo. Ah, para. Creo que se estancó la presentación. A ver, estas decís. Sí, eso. Em, Que colapsen en bull. sí, y la definición de DLI, no sé cuál estás usando, pero sí es la del trabajo de José Luis con Hernán y Sergio. El I3 lo cumple en cualquier DLI. No sé si estás usando eso. Ok. Sí, estoy usando eso. Ah, ok. Y decís que DN hace que colapse en bull. Pienso, igual no estoy seguro, pero lo comparto por si lo habías pensado ya. No, no, no. No lo había pensado. Pero sí es cierto que es una condición fuerte.
Es Mm, involución nada más. No tiene por qué hacer que todo elemento sea complementado. No, vos decís que no. No. Capaz que sí, capaz que estoy mal yo. No lo pensé mucho. Pues le no. está pidiendo a todos que sean involutivos. Sí, En pero un, eso no implica que sea el Lukasiewicz, todos Claro, son Lukasiewicz involutivos, sería un no ejemplo de son algo, y no de tienen una DLE complemento. involutiva que no es bool. ahí va. Gracias. Genial. Gracias, gracias por la pregunta. Gracias por sus comentarios. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Yo no entendí el proyecto, Valentina, a ver si entiendo. ¿Vos querés usar el trabajo de Moraschini en términos de la construcción del adjunto a derecha y encontrar de alguna manera una forma genérica de construir vínculo entre dos tipos de álgebra, usando ese adjunto a derecha? Em, la idea, bueno, justo hoy lo hablábamos. Eh, en principio, la idea es partir de dos clases de álgebras, o bueno, partir de un lenguaje que tiene reducto en retículos y construirse a partir de esa clase usando un funtor tipo Kalman, otra clase de álgebras que tenga las mismas operaciones más una involución, más un operador de swap, eh, y que de alguna manera se pueda hacer como un Kalman generalizado. Yo lo estuve pensando para una variedad cualquiera, eh, esta idea de hacer, porque a veces no tenés retículo, sino que tenés una implicación y un uno, y aún así se fabrican las construcciones Kalman. Pero eso sería como la idea. No sé si respondí tu pregunta. José Luis, capaz podrías echar un poco de Sí. luz, si Bueno, querés. lo que pasa, voy a explicar un poquito la historia porque por ahí no se entiende un poquito mejor. La idea original del trabajo, o digamos, la meta del trabajo es estudiar aquellas propiedades universales que se preservan a través de estas adjunciones. Entonces, Ok. eso es, digamos, el objetivo final. Pero como un objetivo parcial o algo que nos pareció interesante por ahí estudiar a la pasada, es aprovechar estas construcciones, dado que uno tiene una descripción tan bonita del adjunto a derecha, para, dada una clase de álgebras, generar una variedad generalizada con un lenguaje fijo, construir o entender las formas de construir estructuras que tengan el mismo lenguaje, que formen una adjunción con esta cuasi variedad generalizada, y que tengan el mismo lenguaje o que sea una expansión del viejo lenguaje con algunas propiedades extra. Una de esas propiedades podría ser, por ejemplo, el ser clean en el caso de retículos. Consideremos los retículos distributivos. El funtor de Kalman me devuelve esencialmente un retículo distributivo más estructura. Bueno, agarremos cualquier cosa y queremos construir un cualquier cosa más estructura, de modo tal de agregarle una operación, una involución. Y posibles otras propiedades, qué sé yo, clean, se nos sale de la estructura de retículo.
Es un extra que le estamos agregando. Uno podría tomar la matriz, la 2 matriz completa, sin, digamos, con tita igual vacío, y de todas maneras, y entonces las operaciones quedarían cerradas, pero en ese caso no se cumpliría clean. No, o sea, no se cumpliría la ecuación x y no x es menor o igual que y o no y. Entonces, teniendo una clase de álgebras en el mismo lenguaje a lo que uno quiere llegar, o en el mismo lenguaje o en un lenguaje expandido, tratar de entender si es posible, y de ser posible, cómo efectivamente se puede hacer una construcción de modo de agregar esa involución y obtener una estructura de esa clase. Eso para el caso twist. Y también está el caso de capa igual 1, que resulta interesante, donde hay ejemplos como, bueno, como ya dijo, los triviales, que serían olvidos, pero también hay ejemplos no triviales, como por ejemplo el funtor de Glibenko. Bueno, esa es más o menos un poco la idea que estaba contando recién Valentín. Ok, pero entonces en este tipo de construcción quedarían afuera construcciones tal como la de, no sé, las que tienen en cuenta un filtro para seleccionar, para ser Sí, parte de la construcción. sí, eso no se puede meter en esta bolsa. Ok, ok, esa es la pregunta. Ok. Quizá se puede adaptar algo, pero no Sí, sí, es estrictamente este tipo de construcción. ok, gracias. No, por favor. Gracias a vos, Ricardo. Gracias por los comentarios. ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay más comentarios o más preguntas, los dejamos por hoy. El martes que viene nos va a hablar Valeria Miguelés. Ya en unos días le vamos a estar pasando el resumen con el abstract del tema. Así que, bueno, los esperamos como siempre el martes a las 4 de la tarde. Que anden muy bien y muchas gracias por conectarse como siempre. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta Bien. luego. Chao, gracias.